Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre médula espinal. Vamos a hacerlo en modo de dibujo para que ustedes vayan viendo cómo se va construyendo la anatomía de la médula espinal. Obviamente, pues primero vamos a hablar de la configuración externa de la médula espinal. La configuración externa de la médula espinal y luego vamos a hablar de la configuración interna. En la configuración externa vamos a ver lo que sería su longitud, que son generalidades, los engrosamientos. Vamos a ver los diferentes surcos y el nervio periférico. En la configuración interna vamos a ver entonces lo que sería la sustancia gris y la sustancia blanca. Que la sustancia gris es la que venía conformando pues las astas, las diferentes astas, y la sustancia blanca los tractos. Muy bien. Entonces, para comenzar, pues vamos a ver la configuración interna. Configuración externa, disculpen, para comenzar, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, pues la médula espinal tiene forma de un cortaxiano, más o menos en este sentido, en donde adentro hay pues la sustancia gris que tiene forma de H, más o menos en este sentido, y un conducto ependimario central donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Entonces, para iniciar, pues vamos a ver que obviamente los límites anatómicos, ¿no? Esto es anterior, esto es posterior, esto es línea media, esto es medial, ¿no? Y esto es lateral. Obviamente también puedes saber que hay unas raíces, unos filetes, unas raicillas, que son las raíces dorsales, que tienen propiedades sensitivas, y unas raíces anteriores que tienen propiedades motoras. Sí, eso es lo más básico de la configuración externa. Y por supuesto, pues vamos a tener aquí, vamos a colocarlo en rojo mejor, porque hay que saber pues que externamente vamos a tener una relación anatómica de la arteria espinal anterior. Hay una por delante y dos arterias espinales posteriores que están justo antes de la entrada de las, dependiendo de cómo se vea, ¿no? De la entrada de las raíces dorsales. Entonces, anatómicamente después vamos a tener una fisura media anterior, que vendría siendo esto. Fisura media anterior, ¿no? Que es bastante gruesa, es profunda en comparación con la posterior, que es una fisura, ya no es una fisura, sino un surco. ¿Sí? Surco medio posterior, porque ya no es profundo como la fisura anterior. También hay otra cosa importante, que es que más o menos a este nivel, vamos a colocarlo en azul, aquí vamos a ponerlo en verde mejor, porque verde es un color que identifica mucho mejor esto. Aquí va a haber un pequeño surco, por decirlo así, que es el denominado surco paramediano. Surco paramediano. Ese surco paramediano, bueno, obviamente comenzando con lo importante, ¿no? O sea, todo esto que estamos viendo aquí, si lo vemos desde un poquito más
organizado. Esto viene conformando lo que sería la columna posterior. O sea, todo esto es la columna posterior. O sea, todo esto, vamos a ver si hay alguna forma de colorear que se pueda borrar. Todo esto es la columna posterior. ¿Sí? Todo esto es la columna posterior. Hay una columna lateral también, que vendría siendo esta. Hay una columna anterior, que obviamente vendría siendo esta, ¿no? Okay. Eso es importante, ¿no? Entonces, en lo que sería la columna posterior, principalmente pues va a discurrir la información. Bueno, aunque estamos hablando ya de un poco de configuración externa, ¿no? Pero obviamente para complementar, ¿no? Y para ir de una idea, ¿no? Por ahí va a discurrir la información de vibración, tacto epicrítico, presión y propriocepción. Y ya por lo que es lateral y anterior, va a discurrir todo lo que es dolor, más temperatura, más el tacto protopático. Tacto protopático, hablando de la sensibilidad, pero de la parte motora pues también van a ir todo el resto de los tractos, ¿no? O sea, la vía o el tracto córtico-espinal, la vía tracto córtico-espinal, ¿no? También vamos a tener el tracto espinotalámico y también, obviamente, del córtico-espinal vamos a tener el anterior y el lateral. Del espinotalámico vamos a tener principalmente pues también igual el anterolateral, ¿no? Porque igual al final pues todo eso es o sea, todo el sistema anterolateral y los diferentes otros tractos, ¿no? Que serían el espino olivar, el espino tectal, ¿no? Y viceversa, ¿no? Porque estos tractos todos tienen pues también el olivoespinal, el tectoespinal y así, ¿no? O sea, tienen un tracto ascendente y uno descendente. Entonces, pues si vemos un poco más de detalle la columna dorsal, ¿no? Ella tiene un surco paramediano, que es este que está aquí. Sí, este que está aquí, este surco paramediano, que realmente pues va a dividir las fibras de gracilis y cuneatus, ¿no? O fascículo de Gould y Burdach, también como se le conoce. Entonces, gracilis es más medial y cuneatus es más lateral. Pero hay que saber que de gracilis y cuneatus, gracilis sí viene desde los segmentos inferiores, de los segmentos más inferiores, él viene. Pero cuneatus se le une más o menos a la altura de T6. Eso quiere decir que por debajo de T6 solamente hay puro gracilis. O sea, quiere decir que si estamos viendo un surco paramediano aquí, eso quiere decir que este corte va a estar a la altura de T6. O sea, de T6 hacia arriba, ¿sí? Entonces, como les dije, pues se va a encargar de transmitir todo lo que es la sensación de vibración, tacto epicrítico, presión y propriocepción. ¿Ok? Que es información consciente también. Muy bien. Sí, entonces vamos un poco más lateral acá. Tenemos también otro surco acá. Otro surco. Así. Y un concepto importante en neuroanatomía es que los surcos representan usualmente la entrada o salida de raíces, ¿no? O sea, aquí en este surco vamos a tener la entrada de las raíces dorsales. Obviamente, pues en este surco que está acá, vamos a tener la salida de las raíces motoras o anteriores, ¿no? Entonces, esto es motor, ya lo había dicho, y esto es sensitivo, ¿sí?
Entonces este surco se llama surco posterolateral, surco posterolateral. Este surco de acá se llama surco anterolateral, ¿sí? Okay, que es donde van saliendo las raíces motoras. Muy bien. Entonces, pues después de ahí tenemos pues el surco, o la fisura, perdón, media anterior, que es profunda, y eso también nos hace identificar que nuestra vista es anterior, ¿sí? Porque por detrás no existe esa fisura tan pronunciada. Todo lo que he pintado en colores es sustancia, o sea, todo lo que he pintado en colores, esto y esto, corresponde con sustancia blanca. Sustancia blanca, que es por donde va a discurrir las fibras o los tractos, ¿ok? Y todo lo que es interno acá, entonces, a ver, yo pensaba que podía tener otro color. Vamos a ponerlo, no importa este color, esto, sustancia gris, ¿no? Obviamente no lo estoy haciendo en gris, ¿no? Pero para que sepan pues que la H corresponde a sustancia gris, ¿sí? Entonces, para repasar rapidito, ¿no? Haciendo un poquito de enfoque, tenemos el surco medio posterior, que es este que está acá. Tenemos el surco paramediano, tenemos el surco posterolateral y tenemos el surco anterolateral y por último pues la fisura media anterior. Eso es relevante con la configuración externa. También hay otros conceptos importantes. Vamos a ver. Vamos a usar otra página. También saber que la médula espinal pues se origina a nivel del foramen magno. ¿Sí? Vamos a ver este dibujo. A nivel del foramen magno se origina la médula espinal. Y ella va a descender del foramen magno hasta la altura de L1. Usualmente pues el tercio final de L1. Recuerden que en anatomía la variabilidad es lo más común. Eso quiere decir que esto es un 80% de los casos, pero hay otros pacientes que van a tener una variabilidad a nivel de T12, otros incluso pueden tener el cono a nivel de L2. Al cono se le llama pues lo que sería esta porción final, ¿no? Obviamente la porción más superior del cono se llama epicono. Y la porción más distal pues es el cono medular propiamente dicho. Y esto es importante porque a nivel de la clínica, o sea a nivel clínico, van a haber unos síndromes que son del cono medular. Así que usualmente se consideran pues que clínicamente cruzan con alteraciones de esfínteres, alteraciones sensitivas en forma de silla de montar, ¿okay? Bueno, también puede cruzar con debilidad en miembros inferiores, ¿no? Pero lo más particular es esto, ¿no? Puede haber dolor también, pero son alteraciones sensitivas disestésicas. Y también otro concepto importante es que la médula espinal, después de salir del cráneo por el foramen magno, también hay otro concepto, ¿no? Que la médula espinal pues comienza en lo que sería la decusación piramidal. ¿Sí? Las pirámides decusan. No, si hacemos un poquito el dibujo más arriba, ¿no? Aquí estarían el bulbo, ¿no? El bulbo. Aquí estarían las pirámides y aquí estarían entonces las olivas. ¿Sí? Estarían las olivas. ¿Okay? La decusación piramidal obviamente viene por debajo. Y también puedes saber que a ese nivel pues es un límite anatómico importante que indica pues que ahí se origina el origen de la médula espinal. Importante, ¿no? Obviamente la decoración de las pirámides va a ser indicativo usualmente de las fibras que decusan, ¿no? Que son las fibras del tracto corticoespinal, principalmente lateral, ¿no? Que son el 80% de las fibras
y el anterior es el 10% de la fibra. Bueno, en realidad 80, es más que 80, 90%, perdón, y el otro 10%. Del lateral, esa información va a ir hacia las extremidades, ya sea superiores e inferiores. Y el otro 10% se va a dirigir a eso, lo que es el tronco, ¿sí? Es truncal, para el control de la musculatura del tronco. Otra cosa importante que tienen que saber, pues, la longitud de la médula espinal, ¿no? Y usualmente pues, se considera que la médula espinal tiene una longitud de 45 centímetros. Otro concepto importante es el concepto de los ensanchamientos. Hay un ensanchamiento cervical, ¿sí? Hay un ensanchamiento toracolumbar. Y ese ensanchamiento corresponde con lo que sería la mayor cantidad de raíces, información que entra y sale de lo que serán los miembros superiores e inferiores, por eso que está ensanchado. Se considera que el ensanchamiento cervical va usualmente de C5 a T1, que corresponde con lo que serán las fibras o las raíces pues del plexo braquial. Porque también hay un plexo cervical. Pero el plexo cervical va de C1 a C5. Okay, ese sería el plexo cervical. Aquí la diferencia es que el plexo braquial sí va directamente hacia lo que serían las extremidades o los miembros, pues. Hacia los miembros superiores, ¿no? Que usualmente en medicina pues se escriben miembros superiores así, MS, SS. Y los miembros inferiores, pues, acá, las raíces que salen de la región del ensanchamiento, pues toracolumbar, que usualmente van más o menos como desde de T11 a L1, L2. ¿Sí? ¿Ok? Y esa es la información que sale hacia los miembros inferiores, MS y S. ¿Sí? Entonces, pues esos ensanchamientos pues, corresponden con la mayor aferencia y eferencia de raíces nerviosas que salen a ese nivel. Otro concepto importante, pues, de la configuración externa de la médula espinal. Bueno, aquí vamos a ampliar un poquito, pues si esto fuera anterior, tenemos una arteria espinal anterior y por detrás tenemos dos. Vamos a ponerlas en punteadas, que serían las dos arterias espinales que van por detrás. Esas arterias espinales se originan de lo que sería, pues recuerden que las arterias vertebrales vienen por los primeros 6 segmentos vertebrales, ¿sí? Y van a entrar por el foramen magno para unirse a nivel de la unión bulbocervical para formar lo que sería la arteria basilar, ¿sí? Arteria basilar. Ok, entonces la arteria espinal anterior, la arteria espinal anterior usualmente se origina de dos ramas, que salen a partir de la arteria vertebral y forman una arteria espinal anterior. Y las arterias espinales posteriores salen también de la vertebral, pero por la parte, pero de forma aislada, ¿no? Y van hacia atrás. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? O sea, las arterias espinales posteriores son ramas de las vertebrales y van por atrás. Y las arterias espinales anteriores también son ramas de las vertebrales. ¿Ok? Pero en este caso pues se unen en dos y forman una sola y discurre por delante de la médula espinal en relación a lo que sería la fisura media anterior, ¿no? ¿Ok? Eso también es importante pues para poder reconocer lo que es anterior y posterior, ¿no? Y saber pues que estas arterias son las que le van a dar la alimentación a la médula espinal para obviamente mantener pues suplirla, ¿no? Hay una arteria que se encuentra más o menos entre T8 y L1, depende de la literatura que uno encuentre, porque a veces dice T10, L2, del lado izquierdo principalmente, del lado izquierdo, la arteria de Adam-Kiewicz, la gran arteria radicular de Adam-Kiewicz, usualmente pues irriga todo lo que es el tercio inferior, o sea, el tercio más inferior de la médula espinal. Es una arteria que se origina de
la aorta abdominal, ¿no? Y a veces pasa que cuando hay arteriosclerosis, arteria aorta abdominal, se puede desprender una placa que va hasta esa arteria, hasta esta gran arteria espinal, y la trombosa se tapa, su flujo disminuye y puede entonces ocurrir una isquemia. Una isquemia obviamente pues de lo que sería un infarto, ¿no? Un infarto de lo que sería quedar sin flujo todo este tercio inferior, y eso puede ocasionar pues principalmente un síndrome de cordón anterior, ¿sí? Eso es muy importante porque la médula espinal, si la vemos así, en un corte axial ahora, ¿ok? El infarto se va a originar, aquí teniendo pues la asta dorsal, la asta anterior, el infarto se va a originar en la porción anterior, ¿sí? Más o menos así. ¿Okay? En esta zona anterior, ¿sí? Okay. Y obviamente pues eso va a ocasionar un síndrome donde el paciente va a tener paraplegia de ese nivel hacia abajo, miembros inferiores principalmente, y alteraciones sensitivas, ¿no? De tacto, dolor y temperatura, pues de ahí hacia abajo, ¿okay? Pero sí se va a conservar lo que sería la vibración, tacto epicrítico, presión y propiocepción, porque la columna dorsal no se afecta, ¿sí? Entonces, y esos tractos se afectan porque obviamente afectan los tractos anterolaterales, ¿no? Que por ahí es donde discurre todo lo que es el córtico espinal y el espinotalámico. Muy bien. Entonces, otra cosa con respecto a la configuración interna que debemos de conocer es el aspecto de lo de las raíces nerviosas, ¿no? Fisura media anterior, surco medio posterior, hasta dorsal, hasta anterior, ¿sí? Hay una raíz que sale, entra pues posterior, que es sensitiva, una raíz que es motora, que es posterior, y aquí hay una cosa que se llama el ganglio de la raíz dorsal, así, ganglio de la raíz dorsal, donde se encuentra la primera neurona que tiene un núcleo pseudo bipolar, ¿sí? Porque el núcleo está aquí, pero tiene dos patitas, una patita que va hacia la extremidad y otra patita que es la que entra hacia el relevo. Justamente el relevo de estas neuronas se encuentra a nivel de la sustancia gelatinosa de Rolando. Y cuando es sensitivo, no de columna dorsal, ¿no? Ahorita vamos a ver igual los diferentes tractos, ¿no? Entonces, ellas se unen en una sola y forman una sola raíz, que entonces esa raíz es mixta. Vamos a borrar esto un poco para que se entienda, ¿no? Entonces esta raíz aquí es una raíz mixta. Una raíz que es mixta. Y esa raíz mixta se va a dividir también en un ramo posterior, ¿no? Y en un ramo anterior, ¿sí? Es importante, pero esos ramos son mixtos también. Obviamente esto va a envolver todo lo que es la cara dorsal y esta es la cara anterolateral, ¿sí? Del cuerpo, obviamente, ¿no? Y la unión de estas raíces van a estar a la altura de lo que es la forámina. La forámina, ¿no? Que la forámina pues es el orificio de la vértebra para donde sale el nervio. Para repasar un poco, pues la forámina viene estando así: vértebra, pedículo, disco, vértebra, pedículo, ¿no? Aquí estaría lo que es la falta superior, faceta superior, la espina, faceta inferior, faceta superior, articulando, ¿no? Espina, faceta inferior, el borde o la pared anterior de la forámina va a ser lo que sería el muro, vamos a ponerlo en verde, el muro
posterior del cuerpo vertebral y el disco, ¿no? Y aquí el disco es importante porque el disco también juega un papel importante cuando se hernia. Cuando se hernia obviamente puede afectar a la raíz, que la raíz sale por allí, ¿no? Okay, el techo vendría siendo el borde inferior del pedículo superior, el piso vendría siendo el borde superior del pedículo inferior y la pared posterior, por decirlo así, vendría siendo lo que sería la faceta articular. Okay, la faceta articular, ¿sí? Entonces esos son los límites de la forámina que debemos de conocer. Okay. Y obviamente pues antes de la forámina están las raíces anteriores y posteriores, y a nivel de la forámina se van a unir y se va a formar la raíz mixta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otra cosa importante es lo de la inervación, ¿no? Que obviamente pues el ramo dorsal anterior va a inervar todo lo que es la porción del cuerpo anterolateral, el ramo dorsal todo lo que es la espalda, ¿no? O sea, todo lo que es dorsal solamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, eso con respecto a su configuración externa. Ahora vamos a ver configuración interna. Configuración, vamos a acercar un poquito la imagen. Configuración interna. Entonces, obviamente, para ver la configuración interna, tenemos que nuevamente hacer un dibujo de nuestra médula espinal, como ustedes ya lo conocen, ¿no? Vamos a hacerlo completo, ¿no? Para ir repasando anatómicamente las imágenes. Surco medio posterior, surco, el surco paramediano, el surco medio, el surco posterolateral, el surco anterolateral, ¿no? Y la fisura media anterior, así. Vamos de nuevo. Surco anterolateral, ¿sí? Surco posterolateral, surco paramediano y surco medio posterior. Aquí en este surco posterolateral es donde ponemos nuestra asta, ¿sí? Nuestra asta dorsal. ¿Ok? Y aquí en este otro surco ponemos nuestra asta anterior así. ¿Okay? Ahí está. Y tenemos nuestro conducto ependimario aquí en el centro. Entonces, importante de esto también es saber que esta asta anterior, vamos a ponerla en este color, esta asta anterior, todo esto es motor, ¿sí? Y nuestra otra asta dorsal es sensitiva, ¿no? No olvidarse de eso, ¿sí? Obviamente hay una parte central, ¿no? Que ahora la vamos a ver, ¿sí? Pero más o menos en general pues es así. Sí, más o menos así, pues para que estemos claros más o menos así como sería, más o menos algo así, ¿sí? Entonces, recuerden que nuestras fisuras son las salidas, entradas y salidas de los nervios, ¿no? Entonces aquí van a estar las raíces anteriores y las raíces dorsales entrando. Bien. Entonces, vamos a hablar. Hay otra cosa importante, ¿no? Antes que se me quede por fuera. De los segmentos C8 a L1 se va a encontrar un asta intermedia, así, un asta intermedio lateral, ¿no? Que esas astas intermedias laterales usualmente son simpáticas y son autonómicas, ¿sí? De la parte simpática, ¿ok? Porque de ahí van a estar los núcleos y los relevos para lo que sería la región
paraganglionar, del sistema ganglionar paravertebral, ¿no? Por ejemplo, así, ganglio, raíz, ganglio, ¿no? Es una cadena, ¿no? Que es la cadena simpática paravertebral, ¿no? Que se encuentra a ambos lados, ¿no? De la médula espinal. Bueno, de la columna, no de la médula espinal, perdón, sino de la columna. ¿Ok? Que ahí donde están los famosos ramos blancos y los ramos grises, ¿no? Los ramos grises están en todo el trayecto, los ramos blancos están en lo que nada más es S8 y L1 para comunicar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la primera columna, ¿no? Porque es importante, ¿no? Hacer hincapié en esto. A ver si hay algún colorcito más. Vamos a ponerlo en... Vamos a poner este en verde. Me gusta que este... No se cambió. Verde. Me gusta que quede en verde. Vamos a echar para atrás. Esta columna de aquí es la columna dorsal, ¿sí? Entonces vamos a ver la primera vía, ¿no? Que es el sistema, columna dorsal, lemnisco medial. Bueno, y para eso obviamente pues tenemos que ampliar un poco nuestro dibujo. Aquí está la raíz dorsal, ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Tenemos nuestra neurona pseudo bipolar, ¿sí? Aquí está el cuerpo de la neurona, tiene su patita, una que sale hacia proximal y otra sale hacia distal. Entonces aquí al inicio hay una cosa que se llama el tracto de Lissauer, ¿sí? El tracto de Lissauer se va a encargar de dar información 1 o 2 segmentos por arriba o 1 o 2 segmentos por abajo para comunicar. 1 o 2 segmentos por arriba o 1 o 2 segmentos por abajo para comunicar, ¿no? Es muy importante. Y en el sistema columna dorsal lemnisco medial esta información va a entrar. Bueno, y eso también explica por qué algunos síndromes son, hay overlapping en la sensibilidad, y también cuando, por ejemplo, hay una lesión medular, a veces puede estar en T10, en el segmento medular de T10, pero se siente la lesión a nivel de T8 o T9, por ejemplo, porque gracias al tracto de Lissauer, por eso, ¿no? Entonces esa información hace overlapping y se ve entonces esa diferencia a nivel del nivel sensitivo. Cuando hablamos del sistema columna dorsal lemnisco medial, esa fibra entra y llega directamente acá, ¿no? Acordarse lo que habíamos dicho, ¿no? Que gracilis viene de los miembros inferiores y cuneatus se le une a nivel de lo que es T6, cuneatus, ¿no? Entonces esa sola neurona va a subir entonces hasta lo que es, a ver, y bueno, vamos obviamente aquí hay que hacer el tracto, ¿no? O sea, gracilis y cuneatus, ¿no? Pero esa neurona va a subir y bueno, vamos a tener entonces que recurrir a hacer unos dibujos un poco más pequeños para que vean las fibras, ¿no? Vamos a usar aquí. Ahora vamos a hacer aquí una médula espinal, fisura media anterior, la raíz, nuestra columna dorsal, la primera neurona, porque siempre hay que acordarse que cuando es sensitivo son 3 neuronas, cuando es motor son 2 neuronas. Entonces esta neurona sube y va a subir entonces a lo que sería prácticamente la unión bulbocervical. Tenemos pirámide. Aquí el problema es cuando uno deja el mouse. Pirámide, oliva, cuerpo retiforme. Y bueno, pues aquí sería atrás, serían los núcleos, gracilis y cuneatus, más o menos así, ¿no? Cuerpo retiforme, ¿no? Eso es un corte bajo del bulbo, ¿no? Más o menos. Entonces esos núcleos, hay unos núcleos aquí, será el núcleo de gracilis, núcleo de cuneatus, núcleo de gracilis, núcleo de cuneatus. ¿Ok? Y esa información va a llegar entonces allí. Allí va a ser relevo una segunda neurona.
en lo que sean los núcleos de Gracilis y cuneatus. De ahí entonces va a salir la otra neurona que va a hacer una decusación, ¿sí? Y esa decusación es lo que se va a llamar el famoso lemnisco medial, que a nivel del bulbo, pirámide, oliva, cuerpo retiforme, ahora sí, núcleo dorsal del vago, núcleo del hipogloso, núcleo dorsal del vago, cuerpo retiforme, oliva, van a pasar así, bien mediales, ¿no? Bien mediales. ¿Ok? Después ya van a seguir subiendo por el puente, que usualmente el puente se dibuja así con forma ginecológica. Esta sería la base del puente, ¿sí? Y acá sería lo que sería el pedúnculo cerebral medio, que va a ser el cerebelo, por el brachios pontis, y entonces la fibra empieza a agarrar como un poquito, se empieza a lateralizar un poquito, ¿sí? Y cuando llega al mesencéfalo, pues obviamente pues va a llegar el mesencéfalo, pues el osito marihuano o el Mickey Mouse, una sustancia negra, tectum, va a pasar entonces bastante ya más lateral, detrás de los núcleos rojos. Aquí están los núcleos rojos, va a pasar así más o menos como dorsolaterales el núcleo rojo, ¿sí? Esta fibra, y de allí se van a subir a lo que sería el tálamo. Okay. No sé por qué siempre se me queda. Vamos a borrar un poco igual para no perder la secuencia, ¿no? No perder la secuencia. Igual, ahora vamos a empezar a dibujar las fibras, así que no necesitamos mucho. Cualquier cosa pues hacemos uno nuevo. Y entonces él va a subir hacia lo que sería el tálamo. Acá, nuestros huevos de Cornish, bueno, vamos a ponerlo del mismo lado, ¿no? Porque siga la trayectoria, ¿no? Nuestro huevo de Cornish, ¿dónde está el lapicito? Aquí. Y a los huevos de Cornish ya hace relevo entonces en la tercera neurona, que esa neurona entonces va del tálamo, entonces ahora sí, hacia la corteza sensitiva primaria, ¿ok? Algo que sería nuestro homúnculo, ¿no? Que sería el piecito, que sería la manito, acá sería lo que sería la cara, ¿no? Una cara así con una lengua afuera, ¿ok? Y va a llegar entonces allí a nuestra corteza sensitiva primaria, ¿no? Y va entonces ya la corteza donde se va a procesar esa información, ¿ok? Entonces, para repasar, tenemos entonces la primera neurona que se encuentra a nivel del ganglio de la raíz dorsal, ¿ok? Vamos a suponer que esto es nuestra mano acá, ¿no? Tocamos algo, sentimos algo, que una vibración, por ejemplo, ¿no? Vibración, bueno, el tacto fino, epicrítico, presión y propriocepción, esa información va a venir por esa fibra, que es la primera neurona, va a llegar al ganglio de la raíz dorsal, va a pasar directamente por el asta dorsal hacia lo que sería la columna dorsal, va a seguir subiendo como una sola neurona, una neurona súper larga, y va a llegar entonces a nuestra región del bulbo más baja, casi el bulbo cervical, donde se encuentra el núcleo Gracilis y cuneatus, ¿sí? Ahí va a venir entonces la primera neurona, se convierte entonces en la segunda neurona y forma el lemnisco medial. Y el lemnisco, pues, es más o menos, los antiguos lo referían como esas hojas de olivas, ¿no? Que son así como cruzadas, que más o menos es como lo que usaban los griegos, ¿no? Antes, ¿no? Lo que usaban más o menos los griegos, ¿no? Como la corona de los griegos, ¿no? Más o menos así, ¿no? Que era un ramillete como de olivos, ¿no? Que usaban en la cabeza. Sí, eso le dicen, le denominan lemnisco, ¿no? Porque tiene como una forma así como cruzada, ¿no? Entonces ese cruzamiento, pues, es lo que ellos denominan lemnisco medial. Va a subir bien medial en lo que es eso se llama medial, ¿no? En lo que es ya el bulbo como tal. En el puente se va a lateralizar un poquito y el mesencéfalo va a pasar entonces dorso lateral, que serían los núcleos rojos, va a llegar entonces al tálamo y de ahí va a salir entonces la tercera neurona, ¿no? Hacia la corteza cerebral.
Y ahí entonces concluye nuestro sistema columna dorsal lemnisco medial. Que vuelvo y repito, va a llevar la información de vibración, tacto epicrítico, presión y propriocepción. Okay. Muy bien. Y en la médula espinal, obviamente, esa información va a discurrir por estos segmentos, ¿no? Columna dorsal. Muy bien. Ahora vamos a utilizar otra página para describir el sistema. Yo le llamo ese sistema anterolateral, que igual forma parte del sistema espinotalámico, tanto anterior como lateral, porque el anterior usualmente es más protopático. El anterior es más protopático y el posterior es más de dolor y temperatura. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Vamos a utilizar nuestra hoja de acá abajo para que se pueda entender bien el dibujo. Dibujamos nuestra médula espinal, el surco medio anterior, ¿no? Más o menos así. Nuestra asta. Vamos a dibujar, aquí en este caso, pues, un bulbo. Un bulbo, poliva, cuerpo retiforme, núcleo dorsal de vago, núcleo del hipogloso, núcleo dorsal de vago, cuerpo retiforme, oliva. Vamos a subir por lo que sería el puente. Vamos a subir por lo que sería el mesencéfalo. Realmente el mesencéfalo lo estamos dibujando al revés, debería ser así. El dibujo correcto, ¿no? Así, ¿no? Para seguir la trayectoria, ¿no? Y después entonces nuestro tálamo y nuestra corteza cerebral, ¿no? Así, más o menos. Entonces la información del sistema anterolateral viene igual por, ahora sí vamos a hacer zoom, ¿no? Para irlo desarrollando, ¿no? La neurona viene desde la extremidad, ¿no? Vamos a poner que aquí está nuestra mano, ¿no? Disculpen los dibujos, ¿no? Si no me salen tan profesionales en esta ocasión. Nuestros receptores periféricos no captan información, esa información llega a nuestro ganglio dorsal, ¿okay? Y esa información va a llegar entonces a la raíz dorsal y va a entrar por lo que sería, opa, no fue ahí, vamos de nuevo, y va a entrar entonces lo que sería nuestra sustancia gelatinosa de Rolando, que usualmente es la lámina de Rexes 2. ¿Sí? Hay una lámina, ahorita vamos a ver la lámina de Rexes un poquito más detallada, ¿no? La lámina de Rexes 2, en este caso es la sustancia gelatinosa de Rolando. Ahí donde se origina la segunda neurona, porque aquí llega el relevo, ¿no? Esta es la primera neurona, aquí sí es la primera neurona, aquí sí está la segunda neurona. Se origina aquí en la sustancia gelatinosa de Rolando para lo que es dolor y temperatura. Dolor y temperatura, ¿no? Pero cuando es información protopática, esa información va a llegar a la lámina de Rexes 3 y 4. O sea, a la 3 y a la 4 va a llegar lo que es protopático. Ahí va a estar entonces el relevo protopático. Tacto burdo, pues grueso. Ahí es donde va a estar nuestro relevo de nuestra segunda neurona para lo que es el espinotalámico anterior, ¿no? Entonces, este sería el espinotalámico anterior y este sería nuestro espinotalámico pero lateral, ¿sí? Que es el que lleva el dolor y temperatura principalmente. Entonces, ¿qué pasa? Hace relevo, vamos a hacer un poquito más de zoom, aquí hace relevo y esa neurona va a decusar entonces justamente en su origen y va a cruzar por lo que es la comisura blanca anterior, ¿sí? Y va a venir entonces y si hablamos del lateral, va a subir por acá lateral, ¿no? O sea, es una fibra que va más o menos a estar así, ¿no? El lateral. Y el anterior, pues es una fibra que va a estar más o menos por acá, así, ¿no? El anterior, ¿no? Entonces ella va a subir por aquí, ¿no? Y va entonces a llegar a nuestro bulbo y va a seguir subiendo pues como
ya como el lemnisco sigue subiendo como lemnisco espinal, ¿sí? Va a pasar por nuestro puente, ¿no? Va a pasar por lo que sería el mesencéfalo, también bastante por detrás de lo que serían los núcleos rojos. ¿Okay? Más o menos por aquí, más o menos detrás de lo que sería, porque todo esto forma una sola vía de los lemniscos, ¿sí? Va a subir por lo que es el lemnisco espinal y va a llegar entonces a nuestro tálamo, ¿no? ¿A qué núcleo del tálamo va a llegar? Al núcleo ventral postrolateral del tálamo. Ahí entonces va a salir la tercera neurona que va entonces a ir del tálamo hacia la corteza, ¿no? Y acuérdense, ¿no? Corteza sensitiva primaria. Tenemos nuestra manito, ¿sí? Tenemos nuestro piecito más acá medial, ¿ok? Y tenemos entonces nuestra carita acá, con su nariz, su boquita y usualmente con una lengua afuera, ¿no? Más o menos así. Y va a llegar entonces a nuestra corteza sensitiva primaria, ¿ok? Aquí está la tercera neurona que sale del tálamo hacia la corteza. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Y el sistema de protopático, ¿sí? Vamos a poner en otro color para que se entienda, en rojo. Su núcleo de relevo va a estar entonces en las láminas de Rexes 3 y 4, ¿no? Ahí va a salir la segunda neurona y va a subir por aquí entonces, ¿no? Hace un mismo camino ya parecido cuando llega a lo que es el tallo, forma lo que es el lemnisco espinal, y obviamente pues va a subir también hasta nuestro núcleo ventral posterolateral del tálamo y va a hacer relevo en nuestra tercera neurona, que es la neurona que sale del tálamo hacia la corteza, ¿sí? ¿Ok? Entonces por eso recuerden, siempre son 3 neuronas, ¿no? Entonces la primera está aquí, en el ganglio de la raíz dorsal. La segunda está aquí en la sustancia, en las láminas de Rexes. Para el dolor y temperatura está en A2, para el protopático está en A3 y 4. Y la tercera neurona va a estar del tálamo hacia la corteza. ¿Ok? Eso con respecto al sistema anterolateral, ¿sí? Muy bien. Obviamente hay más tractos, hay más vías. Pero si no, aquí nos vamos a quedar pues también viendo algunas vías que quizás clínicamente no son tan relevantes. Vamos a ver entonces la última. Ya después nada más para terminar con lo que serán las láminas de Rexes. El tracto córtico espinal. Sí, que también tiene un anterior y tiene un lateral. El lateral es el 90%, que es para las extremidades. ¿Sí? ¿Ok? Y el anterior es 10%, que es para el tronco. ¿Sí? Entonces acá sí todo comienza diferente. Acá todo sí comienza desde la corteza. ¿Sí? Entonces tenemos nuestros, vamos a poner, ¿de qué color quieren que dibujemos el tracto corticoespinal? Vamos a ponerlo en azul, pues, para que se vea chévere, ¿no? Entonces nuestro tracto corticoespinal se origina de la corteza motora primaria principalmente. También puede tener referencia del resto de la corteza motora, pero principalmente de la corteza motora primaria, o sea, el giro motor primario va a ser la mayor cantidad de aferencias que va a tener, ¿sí? O sea, de nuestro giro precentral. Y va a salir entonces en forma de corona radiata, ¿sí? Corona radiada. Ella se va entonces a ir compactando poco a poco en lo que sería la cápsula interna. ¿Sí? Acuérdense que la cápsula interna tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. La rodilla siempre está en relación con el ventrículo, ¿sí? El brazo anterior está más en relación con lo que es las fibras frutopontinas, y el brazo posterior, por allí es donde va a pasar nuestro tracto, voy a ponerlo en azul por eso, nuestro tracto córtico espinal, ¿sí? Aquí vamos a poner como si fuera, vamos a hacer el boomerang, pasa por aquí. Entonces nuestro tracto córtico espinal va a pasar por allí y entonces va a descender entonces hacia lo que sería, vamos a poner la punta del lápiz, no eso porque así no hago tantos trazos. Va a pasar entonces a lo que sería nuestro mesencéfalo. Entonces aquí tenemos el mesencéfalo, vamos a ponerlo en negro por supuesto,
las bases, la base o los pedúnculos cerebrales, el tectum, ¿no? Acuto de Silvio, fosa interpeduncular, sustancia negra, ¿no? Y nuestro trato córtico espinal va a pasar por el tercio medio, ¿sí? Y va entonces a seguir descendiendo. Ok, va a pasar entonces por el puente, por lo que sería la base del puente. Recuerden que el puente tiene posición ginecológica, ¿no? Así, y va a pasar entonces por lo que son los puntitos. Okay, vamos a ponerlo en grueso, los puntitos estos, porque aquí hay otras fibras que van también a cruzar hacia los pedúnculos cerebrales, ¿no? Entonces son como unas fibras transversas, pero estas les pasan, por decirlo así, como por como que las traspasan, ¿no? O sea, estas siguen bajando. O sea, estas vienen así y siguen bajando por allí, ¿no? ¿Ok? Y entonces acá vamos a tener nuestro bulbo, pirámide, oliva, cuerpo rectiforme, núcleo dorsal del vago, núcleo lipuloso, núcleo dorsal del vago, cuerpo rectiforme, oliva y nuestro tracto. Obviamente va a bajar por lo que es la pirámide, ¿no? Toda la pirámide es fibra corticoespinal, ¿sí? Y, uy, se me acabó la página. Entonces van a decusar. Va a decusar acá. ¿Cuánto decusan? El 90% de las fibras decusan. Hay otro porcentaje que queda bajando. No es este verde de acá, obviamente, ¿no? Sino que vamos a poner el rojo. Va bajando, que es el otro 10%, que es el antero, o sea, el córtico espinal anterior, ¿no? Que es el truncal, ¿no? Y este es el de las extremidades, ¿no? ¿Sí? Entonces él va a bajar hasta, que se me quedó corta la página, hasta nuestra médula espinal. Vamos a hacerlo un poquito más delgada para que pueda caber, ¿no? Hasta dorsales, hasta anterior, ¿no? Y va a bajar entonces ¿a dónde? Aquí, hasta nuestras motoneuronas alfa y gamma, ¿no? Ahí hace relevo la fibra, ahí hace relevo la fibra, ¿sí? Y entonces de allí se origina, vamos a ponerle en otro color, ¿qué color les gusta? Vamos a ponerle amarillo, pues, para que parezca como un nervio. Aquí está nuestra asta anterior con nuestra motoneurona alfa y gamma. Y de allí va a salir entonces nuestra motoneurona inferior, ¿sí? Hacia nuestra extremidad. ¿Ok? Motoneurona inferior. Y acá tenemos obviamente la motoneurona superior. Digo, la motoneurona superior viene de la corteza, ¿no? Viene de la corteza, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y obviamente pues esto es sumamente importante porque con esto podemos determinar si un paciente está cruzando perdón, me reseca la garganta, está cruzando con un problema de motoneurona superior o motoneurona inferior. Perdón, chicos. Entonces aquí voy a hacer el famoso cuadro del RAFT. R-A-F-T, ¿no? Entonces, signo de motoneurona superior, motoneurona inferior, ¿no? Entonces ya saben que cuando los reflejo, voy a poner un poquito más cerca,
Vamos a disminuir un poquito el calibre aquí. Los reflejos pueden estar normales, aumentados o clónicos. Para la motoneural superior. Para la motoneural inferior, los reflejos pueden estar normales o disminuidos o ausentes. Atrofia. No hay atrofia. No hay atrofia aguda. No hay en la motoneural superior, pero sí hay atrofia crónica. Pero en la motoneural inferior la atrofia es inmediata, o sea, y es por denervación. Fasciculaciones. Aquí sí no hay en la motoneural superior, pero en la motoneural inferior sí hay fasciculaciones, ¿sí? Hoy casualmente vimos un paciente así con fasciculaciones. Y el tono puede estar en la motoneural superior normal, o aumentado, o completamente espástico. Que espasticidad, y siempre lo digo, espasticidad no es lo mismo que rigidez. Rigidez es un signo de lesión del sistema extrapiramidal, ¿sí? Que es más o menos, o sea, que es igual a Parkinson, ¿sí? A Parkinson. Así que no es lo mismo. Y el tono en la motoneural inferior puede estar o normal, o disminuido, o flácido, ¿sí? Importante. Ok. Entonces eso sería nuestro sistema córtico-espinal. Ok. Muy bien. Y para terminar, entonces voy a decir lo de las láminas rexas para que se entienda, ¿no? Y aquí se voy a requerir dibujar nuevamente una médula espinal, fisura media posterior, la fisura la paramediana, la fisura el surco medio posterior, surco paramediano, surco posterolateral, surco anterolateral, fisura media anterior, surco anterolateral. ¿Por qué se me...? Es cuando mantengo el cursor, vamos a ver, no, cuando mantengo el cursor como que se cambia el lapicito. Así. No se me quita. Algo así más o menos. Aquí tenemos el otro surco aquí está nuestra asta dorsal, ¿sí? Nuestra asta anterior, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a hacer zoom. Vamos a disminuir un poquito el calibre. La primera fibra entrante es Lisagua, ¿no? Lisagua. Esa da 1 o 2 segmentos por arriba o 1 o 2 segmentos por abajo. Después, ¿quién sigue? Después sigue la primera lámina, que es la lámina marginal de Waldeyer, ¿sí? Número 1, lámina marginal de Waldeyer, que también es para dolor y temperatura. Después viene la lámina 2, que es la famosa, o sea, este es Waldeyer. Viene la 2, que es la sustancia gelatinosa de Orlando, que es la principal exponente de dolor y temperatura. ¿Sí? Después viene 3 y 4. 3 y 4, que también se les conoce como núcleo propio. Núcleo propio, ¿no? Núcleo propio, que usualmente son, estos 3 y 4, son para lo que es el protopático, tacto protopático, ¿sí? Tacto grueso. Después viene entonces la lámina 5, que son interneuronas, para la conexión de los reflejos, ¿no? Los reflejos, que recuerden que un reflejo entra dorsal, llega aquí, se procesa y después sale de una vez por la raíz anterior, no pasa por la corteza para ser procesado, ¿sí? Después sigue la lámina 6, lámina 6, ¿sí? Que es el núcleo de Bechereo, que corresponde con lo que es el espinocerebeloso, o sea, es el neurona de relevo. Aquí está el relevo, este es Bechereo, que es el relevo para lo que es el tracto espinocerebeloso, el anterior, principalmente el anterior, o sea, es para el anterior.
Después tenemos el núcleo de Clark, que ese es sumamente sí importante, porque ese vendría siendo todo lo que es la lámina 7, que la lámina 7 es casi todo, ya todo esto. Vamos a ver si lo apretamos un poquito, así para que se entienda, ¿no? Todo esto es ya lámina 7. ¿Sí? O sea, todo es lámina 7 prácticamente, todo eso es lámina 7. ¿Sí? Exacto. Entonces, pero igual, vamos a dibujarla, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Porque así con un solo manchón, como que quizás les queda la duda todavía. Sería todo esto, ¿no? Así. Todo esto sería lámina 7, ¿no? Esa lámina 7 es el núcleo de Clark. ¿Sí? Núcleo de Clark. Núcleo de Clark. Y ese es para él, ahí está la segunda neurona de relevo, o sea, ahí está la segunda neurona de relevo, ¿sí? Para lo que sería el tracto espino-cerebeloso posterior. ¿Ok? Esa lámina 7 tiene 3 zonas. Tiene una porción medial, ¿sí? Que principalmente ahí donde está el núcleo, esta porción medial acá, por aquí, esta porción medial acá, donde está la segunda neurona de relevo. Vamos a dibujar el 7 de nuevo, así, 7, ¿no? Por aquí, ahí está la segunda neurona de relevo del espinocerebeloso posterior. La zona intermedia, que por decirlo así, vendría haciendo todo esto aquí, ¿sí? Ahí están las neuronas de Renshaw. Okay, esas motronas de Renshaw son las que funcionan en lo que es inhibiendo la espasticidad, ¿sí? O sea, ellas regulan el tono muscular. Y esa sería la zona como intermedia. Y la zona más lateral, vamos a ponerla así en amarillo, que forma parte del núcleo 7, es la famosa hasta intermedio lateral, que es la hasta autonómica, ¿no? Autonómica, ¿no? Que es simpática, ¿ok? Que se encuentra entre los niveles solamente, ¿no? Entre C8 y L1, ¿sí? Igual también que el núcleo de Clark, solamente se encuentra entre C8 y L1 también, entre C8 y L1 también se encuentra el núcleo de Clark. Ok, importante, se pregunta examen. Y entonces tenemos la lámina 8, que viene estando como pegada acá, esta sería la lámina 8, viene estando como pegada más medial. Aquí hacen sinapsis otros tractos como el vestíbulo espinal, el retículo espinal, tectoespinal, ¿ok? Importante, ¿no? Y entonces tenemos la lámina 9, que las láminas 9 ya son isletas. Vamos a pintarlas de azul, no, sí, vamos a pintarlas de amarillo, pues, para simular aquí. Pero no agarra tanto contraste. Un amarillo más fuerte, a ver, un amarillo más oscuro así, bueno, pero no sale porque sería más o menos algo así. Vamos a dibujarlo bien con negro. Bueno, serían estas isletas así. Esas son las 9, o sea, la lámina 9, se fue aquí muy grueso, o sea, 9. Ok, que sería entonces las famosas alfa y gamma, o sea, motoneuronas. Ok, que sería el origen real. Allí se origina nuestra motoneurona inferior. Ese es el origen, ahí están los núcleos para las neuronas que salen por la raíz dorsal. ¿Ok? ¿Sí? Y la lámina 10 usualmente es vegetativa. Está con, vamos a dibujar en azul el conducto ependimario porque el transporte líquido se fue requerido, obviamente. Nuestra lámina 10 se encuentra así, alrededor de 10. Nuestro sustancia gris periacueductal. Y transporta información vegetativa. Ok, ¿sí? Entonces ya, con eso pues estamos claros
porque ya con esa lámina de Rex también sabemos dónde están los relevos los relevos, ¿no? De las, por ejemplo, de la segunda neurona, ¿sí? Porque de la segunda neurona, por ejemplo, a ver, de lo que sería dolor y temperatura sería aquí, lámina 2. En lo que sería 3 y 4 sería lo que sería la segunda neurona del protopático. ¿Sí? En lo que sería aquí, este sector, que bueno, ya dibujamos acá, aquí este segmento, la segunda neurona de relevo para lo que sería el espinocerebeloso posterior. Y acá esta, que es la lámina 6 para el relevo del espinocerebeloso anterior. ¿Sí? Y tenemos las motoneuronas alfa y gamma. Creo que de lo más importante, bueno, todo es importante, pero obviamente pues estas motoneuronas alfa y gamma, que son donde se origina la segunda neurona o la motoneurona inferior, ¿sí? Y el de vibración, tacto y pericrítico por percepción, la neurona de segundo orden está en unión bulbocervical, ¿no? Pirámide, oliva, cuerpo restiforme. Aquí sí vendría entonces núcleo gracilis, núcleo cuneatus, núcleo gracilis, cuerpo restiforme y oliva. Entonces allí sí estaría 1, 2, 3, 4.